Más bonita, ¿no? El himno conlleva la enseñanza de que Él vive, que Él no está muerto, que Él vive. Y filman esto a la orilla del mar con las olas y el sol. Y qué manera más preciosa de comenzar el programa de hoy, que continuamos hoy con la serie. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento. En otras palabras, discernimiento para todo, no solamente para las sectas falsas, que hablamos un poquito de esto, pero hoy continuamos con individuos que han usado la Biblia, que se han introducido en diferentes denominaciones o sectas y han terminado con un desastre. Ya hemos hablado de Jim Jones y hemos hablado de otros más, porque hemos estado hablando de todo esto. Pero en la serie, pues, en el pasado programa hablamos sobre Jim Jones. Yo
era un joven evangelista que estaba comenzando a crecer mi ministerio, me recuerdo aquellos días. Y cuando estas cosas sucedieron, se desató una persecución contra los evangelistas. Yo me recuerdo que había concilios que tú tenías que ir al concilio y tenías que conseguir una carta del concilio aprobándote. Yo me había graduado del seminario de la Asamblea de Dios, pero no importaba. Las diferentes denominaciones tenías que ir allá y eso fue a raíz no solo de esto, a raíz de individuos que hablaremos más luego, como el profeta o el evangelista o profeta, como se llamara, Oscar Candelario, que creó un caos enorme en Puerto Rico. Fue un caos tremendo lo que causó eso, añadido a lo que ya hemos hablado aquí, añadido a Jim Jones, a David Koresh en Estados Unidos, y entonces venimos a Puerto Rico y de Estados Unidos pues hay otro más que podemos hablar también luego, que es el profeta William Branham. William Branham, hablamos al principio de William Miller en el siglo pasado, en el siglo XVIII, 1800 y pico. Hablamos de otros más, pero especialmente de y cómo nacen otros profetas. De todo eso hemos venido hablando. Y las sectas que nacen de estos individuos. Pues en ese momento que explota ya este asunto de Jim Jones, de David Koresh, que en Puerto Rico explota lo de William Branham, en toda América, Estados Unidos, y especialmente en Puerto Rico, donde había un predicador, que hablaremos luego de él, que tenía mucha influencia, y creó un caos y división, y de furcas hasta sentaban a los puños en los altares. Pues hubo mucha confusión. Yo me recuerdo porque yo viví esa época, la década del 70, 1970, la década de 1970. Entonces me recuerdo que miraban a todos los evangelistas con reojo, porque quién sabe lo que va a pasar. Especialmente hablaremos más adelante cuando lleguemos a esto de William Branham, el profeta Branham y a Oscar Candelario y a otros más que se levantan en esa época. Y que anda, algunos de ellos todavía, algunos ya han muerto, pero creo que no sé si todavía queda uno que se llamaba La Piedra Angular, que ese fue sucesor de Oscar. Y fue una cosa increíble lo que hemos tenido aquí. Pues en aquella década del 70, pues, los evangelistas estaban fichados. Había que buscar una carta, nos hacían unas preguntas, nos cerraron muchos templos para predicar, y eso en parte se dio porque todas las cosas ayudan bien a los camellos. Nos fuimos a las plazas y los que nos apoyaran. Yo me fui hasta unas esquinas frente a las escuelas a predicar y todo eso, y todo obra para bien, pero fue una persecución que vino por causa de todo esto. Hoy continuamos ahondando en personas como esta que han impactado el mundo entero. Hoy hablaremos de David Koresh. Pero quiero seguir enfatizando que este asunto que Jesús dijo que venían falsos profetas, no solamente se suscribe a la religión, a las sectas religiosas, porque entre eso podemos hablar de Mahoma, que fue el creador del Islam, del Corán, y es un falso profeta. Así que todo eso, creencias que tomó parte del judaísmo y parte del cristianismo y creó el Islam. Y podemos hablar de todas estas personas y seguiremos hablando, y en algún momento tenemos que terminar esto para seguir esta serie en otro tiempo, con más datos, con más información, más preparación, pero sí hemos visto la necesidad
porque el espíritu de error, el espíritu de engaño, de falsos profetas, no solamente está en el ambiente religioso, está en el ambiente político, en el ambiente económico. Usted pensaría que, bueno, en el ambiente económico están los profetas que se han inventado métodos para convencerle a usted a invertir su dinero en revelaciones que ellos dicen que tienen o investigaciones que lo van a hacer millonario usted. Así que no, estos falsos profetas están en la economía, están en la política, están en la ciencia, están en la medicina, están en la educación, como señalamos en el pasado programa, los casos que están viendo en Estados Unidos en la corte de padres que están descubriendo que en las escuelas, en la escuela intermedia, en la escuela elemental, se le están inculcando ideas de género falsas, de algo demoníaco, para cambiarle hasta la identidad sexual. O sea, esto habla de que hay falsos profetas dentro del magisterio. Mi madre fue maestra, mi abuela fue maestra, y en el magisterio hay gente seria. En el magisterio hay gente que ama la niñez. Pero esto es una guerra, hermano. Ahí descubrimos en Estados Unidos un plan para crear unas alianzas supuestamente para el bien de los niños, pero en la escuela intermedia, de personas gay con personas conservadoras, para entonces usar la influencia de estas personas para acoger a los conservadores y a los cristianos y a judíos que tienen creencias firmes. Estamos hablando ahora de moral, de doctrina, y meterle una perversión. Entonces los sindicatos de maestros en los Estados Unidos y en Puerto Rico han sido infiltrados por esta gente, estos falsos profetas. Pero peor que eso, los medios informativos, que son los que los analistas de noticias y los noticieros que en algunas ocasiones son serios, pero como en CNN, en NBC y en otros ABC y en todos esos medios, y en la prensa se han infiltrado estos falsos profetas y encubren las noticias que son perjudiciales a sus creencias y enaltecen las que favorecen sus posiciones y tienen muchas noticias falsas y encubren la verdad. Y Dios está empezando a trabajar, le está pasando al CNN, le está pasando a New York Times, le está pasando. Muchas de estas empresas están en decadencia y no entienden que no están peleando contra hombres, ni mujeres, ni padres, están peleando contra Dios, están poniendo en peligro la niñez de su país, de su pueblo, y están engañando al pueblo. Y todo esto dice la Biblia que hay un Dios que es juez. Dice, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que Jehová peleará por vosotros. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. Y también Él no solamente es eso, sino que Dios es el juez de toda la tierra y que no hay nada oculto. La gente se cree que pueden engañar, podrán engañar la mujer al marido, el marido a la mujer, podrán engañar los hijos a los padres, podrán los políticos engañar a los pueblos, pero a Dios no hay quien, Dios no es hombre para mentir. Él es la verdad y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esas tres revelaciones, en el verso 6 del capítulo 14 de Juan, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad, conocemos la Biblia, conocemos la verdad. Y la verdad nos libera. Yo sé que este es el tiempo de muchas mentiras, de mucho engaño. Por eso mirad que nadie os engañe, dijo Cristo. Y a mí me encanta en inglés, this is the age of deception. Esta es la edad del engaño. Engaño en todo, en la mercancía que venden muchas veces, los productos que hacen, las medicinas. Al principio con esto de la vacuna dijeron que esto era el remedio perfecto y nunca le dijeron al pueblo
que la vacuna era algo temporal, que era algo bueno, pero que era experimental y que duraba 6 meses. Y había que ponerse una segunda y después una tercera. Bueno, pues eso fue un engaño. No dijeron, y por eso hay tanta gente rebelde contra la vacuna, porque no usaron ni demócratas, ni republicanos, ni científicos como Fauci, ni la CDC, ni la Organización Mundial de la Salud, esta Organización Mundial de la Salud, OMS, de las Naciones, no dijeron toda la verdad a la gente. O sea, que vivimos en un tiempo de mentiras, el diablo es un padre de mentiras, un 844, vivimos en un tiempo de engaño y tenemos que tener, y ese es el tema de esta serie, necesitamos tener discernimiento. El discernimiento, ese es el tema. Discernir. Discernir quiere decir ir más allá de la idea que nos presentan. Analizar la persona con la cual estamos, si es un lobo vestido de oveja. Si lo que nos están diciendo no es muerte en la olla, si lo que están diciendo, en otras palabras, no está lleno de veneno. Escudriñad las escrituras, porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, escudriñar lo que nos enseñan, ver qué está pasando en las escuelas, tener discernimiento de quién nos está aconsejando, de qué nos están aconsejando, escudriñar los pensamientos que vienen a la mente. Este es un tema vario, amplio, no solamente de individuos. Estoy hablando de los individuos porque son elementos que a veces toman una forma. Gente que están en YouTube, que están en Internet, Facebook, que están en TikTok, que están en Snap, están en cuanta vaina hay, como dicen los colombianos. Es claro. Entonces tenemos que discernir quién nos está hablando. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene este concepto? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué le están enseñando a nuestros hijos en la escuela? ¿Qué es lo que están metiendo en las películas que está haciendo Hollywood? Porque han infiltrado Hollywood. Han infiltrado los canales tradicionales de niños. Todos estos canales, Discovery, todos, Nickelodeon, cuantas cosas hay. Usted ve algo, hay, y tienen cosas buenas. Pero todo está infiltrado, porque es un plan, es una agenda. Y ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros niños leen, con lo que nuestros niños, hijos e hijas ven. Tenemos que tener cuidado quién nos está aconsejando. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que cuántos hogares han sido destruidos por un consejo malo? ¿Cuánta gente no han discernido la voz del diablo y se han suicidado? Mire este último suicidio de esta Miss Universo. ¿Qué le pasó? ¿Qué estaba pasando por la mente de esta joven? Que llegó a la cumbre de la fama, de todo lo que anheló en su vida. Miss Universo, una corporación económica, pero es una base de llegar a posiciones más elevadas, y de dinero y fama. ¿Qué pasó? Que se tiró del edificio donde vivía en lujo y en abundancia, joven todavía, se suicidó, que fue Miss USA, fue Miss Universo. ¿Qué le pasó? Y por eso tenemos que tener discernimiento de nuestra familia, ver con quién están nuestros hijos relacionándose. Fíjense cuando están en la edad esa de enamorarse y cosas esas. ¿Quiénes son sus amistades? La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que analizar todo. Eso es tener discernimiento, escudriñar. Ver qué se le está educando a nuestros hijos en la escuela. Preguntarle. Eso tenemos derecho. El gobierno no tiene derecho. Lo que tiene derecho es a enseñar en el sistema escolar matemáticas, ciencias
y idioma o materias físicas, pero no tiene derecho a indoctrinar a nuestros hijos en conductas y en prácticas sexuales, conductas de vida, que contradicen todo lo que enseña la iglesia, lo que enseña la familia. No tiene, y lo están reclamando, dicen, no, nosotros tenemos el derecho. No, esto no es Alemania nazi de 1930 y pico. Esto no es Rusia de la década de Stalin y no es Alemania de la década de Hitler. No es la Italia de la década de Mussolini. Déjame bien claro, hermano. Y parece que estamos viviendo en América eso. Y en América Latina. Y en Puerto Rico. Y en Estados Unidos. Esto no es la Cuba de Fidel Castro, que aún sigue en ese dilema que el Estado tiene derecho, porque eso es lo que decía Lenin, lo que decía Mussolini, lo que decía Hitler, lo que decía Stalin, lo que decía Fidel Castro. Es lo que están repitiendo porque tienen esa idea marxista, leninista, del marxismo cultural. Eso es lo que están enseñando en las universidades donde van a estudiar mucho. Aquí hay un seminario en Puerto Rico que no es pentecostal, que es de corte evangélico. Y no lo voy a mencionar con nombre y apellido. Pero la mezcla de lo que enseñan en ese seminario es igual a lo que enseñan muchos seminarios protestantes y evangélicos en Estados Unidos. Están enseñando el ecumenismo falso, engañoso. Están enseñando la teoría práctica racial, crítica, la teoría crítica racial. Están enseñando la perspectiva de género o la ideología de género. Están enseñando hasta la evolución. Es decir, estamos hablando de seminarios en Estados Unidos y Puerto Rico, bajo el corte de ser protestante, de ser evangélico, etc. Si uno es pastor, tiene que escoger bien el seminario donde va a enviar a sus candidatos al ministerio. Aquí hubo una revuelta en la década del 70, cuando un seminario lo que salió fue ideólogos comunistas, ideólogos de izquierda radical, y los sentaban en los púlpitos. Hubo un libro que se llamaba Entre el Che Guevara y Cristo, que lo escribió un doctor que revolcó y sacó todo esto afuera. De esto es que se trata el tema del discernimiento, no solo de predicadores y cuestiones de esto. Esto es de políticos. Mire, este señor Fauci, ¿cuántas locuras ha dicho? Ha dicho cosas buenas, pero ¿cuántas locuras ha hecho? Y no lo cuestionan y no lo investigan. La Organización Mundial de la Salud, ¿sí? OMS, o la CDC, ¿cuántas reversas han dado y no se excusan? Y han dejado a la gente confundida. Ya uno tiene que tener discernimiento, hermano. Y cuando usted escucha todo este tema de la vacuna, lo que yo digo, usted examínelo. Usted sabe mi posición y la he escrito bien clara sobre lo que yo creo. Que creo que la vacuna no es perfecta, que es experimental, que es lo único que hay, que bien usada es algo útil. Yo lo creo, desde niño he usado vacunas, pero que hay que tener cuidado, que hay que entender que no es perfecta, que es experimental y que no es la solución, y que no ponga su esperanza en que eso es lo único que le va a salvar la vida, porque si usted no se cuida, no importa cuántas vacunas se mete, y esa vacuna todavía está en estado que la primera dura 6 meses. Vamos leyendo, buscando todo esto. Pues entonces, ¿qué crea? Que crea dos extremos. El extremo que ciegamente no le dice la verdad a la gente: mira, la vacuna es útil, es esencial, se ha hecho con un buen motivo y eso promueve, pero entonces le esconden la verdad a la gente para obligarlos y no les enseñan la verdad para que voluntariamente lo hagan, como lo hice yo después de orar, de hablar con mi médico, de estudiarlo, y llegué a la conclusión: mira, no hay ningún peligro. Mi esposa, mi hijo, todos los tenemos. Pero han creado dos extremos. Un extremo radical,
de unas teorías científicas que la sacan de yo no sé dónde, y el otro extremo que quiere imponérnoslos a la fuerza porque no han tenido la valentía ni la sabiduría de decirle a la gente que es experimental, que es bueno, que es esencial, pero que no es un resuelve de todo y que con todo y vacuna, si no tomas ciertas medidas en tu vida y protección, te puedes enfermar y te puedes morir. Eso es así. Pero que es un resuelve, que te da una oportunidad mejor de resistir y de vivir y de no morir, sí es cierto. Pero decirle a la gente, this is the remedy, este es el milagro. El milagro es Dios. Y sin Dios la vacuna no es nada. Con toda vacuna no, vamos de este mundo. Pero es algo que Dios ha permitido para bienestar, igual que otras vacunas, y que está en estado de perfección. Y ahora cuando viene esto con los niños, ahora es que hay que examinar y pedir pruebas y pedir exámenes y exigir, y que terminen con que sea obligatorio. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad. Para algo nos han dado esto del cerebro, Dios. Para algo nos ha dado este entendimiento. Es esencial eso. Muy importante. Es decir, que hoy pues seguimos hablando de esto, el discernimiento, las decisiones que tomamos, a dónde nos discernir, el vecindario donde nos vamos a mudar, discernir con quién vamos a hacer amistad, de quién vamos a recibir consejo, discernir la iglesia donde nos vamos a hacer miembros. Todo esto, y discernir nuestra condición personal con Dios, autoexaminarnos. Bueno, en eso pues le damos gracias a Dios. Y hoy pues vamos a ponerle la segunda parte de otro tipo que se llamó, otro falso profeta que se llamó David Koresh. Este salió de los adventistas. Este pues fue un adventista que salió de allí y se puso a interpretar, no lo va a ver todo en el documental, se declaró a estudiar los 7 sellos del Apocalipsis. Y en esto creó una comuna, se desvió de toda dirección, salió de ahí, igual que Juana García salió de los pentecostales, este salió de los adventistas. Y David Koresh crea una comuna y empieza con la Biblia, interpretando los 7 sellos y se está predicando. Y después que termine de ver este documental, le añadiré lo que hay. Antes de esto, quiero recordarle el libro La Batalla Final, que habla de estos tiempos, de la guerra espiritual, que usted lo puede conseguir a través de Amazon. Y Amazon pues se encargará, mientras más gente llame, se encargará que Robert Cullen haga una edición especial, porque hay un pedido por el libro. Yo he tenido problemas voy a tener que hacer un viaje a Tennessee, ¿no? Porque me interesa, eran mis derechos, los tuve que vender. Por eso hay que tener recursos y hacer esto uno mismo a veces. Cuando no lo tiene, ellos son dueños de esto. ¿Por qué razón no me llega la información? ¿Cómo yo conseguirlo? Me he cansado de llamar, recién llegado del último viaje, hablé con ellos, una persona que me trató muy bien, y no me llega la información. No queda más tiempo, un tiempo de esto hago un viajecito a esa zona del mundo y trataré de buscar a ver cómo consigo el libro. Pero por lo menos ustedes pongan presión en Amazon, que ellos lo tienen y lo pueden conseguir mejor que yo. Y se lo compra yo en carpeta dura así o en blandita, que le sale más barato. Pero lo importante es el contenido que hay adentro de esto. Y recuerden que necesitamos sus oraciones. Ore por mi esposa, ore por mi hijo, ore por Belén, ore por Isaac, ore por Catherine, por Kimi, por Freddy, ore por todos los que estamos en clamor. Y si desea escribirnos y enviar una donación para hacerse parte del ministerio, a cheque o giro postal voluntariamente, no se cobra aquí por la bendición, pero usted siente unirse a nosotros, enviar una colaboración, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o a través de ATH Móvil va a la sección de donde dice negocios, donaciones, entonces busca Clamor a Dios y / Clamor a Dios y ahí pues envía su donación. Y Dios
Dios le agrada y bendice al que adora alegre. Bueno, vamos entonces a ver que así como hay cosas de estas, como digo, como hay tanta cosa negativa, también hay jóvenes que Belén me envió un video, unos jóvenes en la República Dominicana que salieron a las calles a alabar a Dios. Y están cantando y alabando a Dios. Vamos a escucharlo y después ahí pasamos al documental que tenemos como El falso profeta y el peligro de David Koresh y lo que causó. Pasamos al documental. Así como hay cosas buenas, en medio de todos estos jóvenes cantando en una de las calles principales de la República Dominicana, en Santo Domingo, pues a la misma vez hay una lucha espiritual. Estos jóvenes alabando a Dios y ahora, para abrirle los ojos, porque muchos de ustedes, esta es la década del 70, muchos de ustedes no habían ni nacido, véanlo para que vean cómo se producen los falsos profetas, con la Biblia en la mano. Pasamos ahora. El asedio al complejo de la rama de los Davidianos de David Koresh en Waco, Texas, duró 51 días y demostró al mundo los graves errores que el FBI cometió con este caso. Y con la serie Waco de Paramount ahora en Netflix, una nueva generación está aprendiendo sobre esta tragedia. Estas son las razones por las que el asedio fue peor de lo que piensas. Todo líder tiene su propio camino al poder, pero antes de que David Koresh se convirtiera en el líder de la rama de los Davidianos, era George Roden quien gobernaba la secta. Según New York Times, a Koresh no le caía muy bien Roden porque lo veía como alguien que estaba ocupando su lugar, así que reunió a un grupo de amigos e invadieron la secta al estilo Grupo Comando, vestidos con uniformes camuflados y llevando armas militares. Hubo un tiroteo, Roden recibió un disparo en la mano y Koresh pudo tomar el control de la secta. Entonces, ¿cómo es exactamente que algo así sucede sin consecuencias? Bueno, hubo un juicio, pero ninguno de los 8 atacantes fue condenado por ningún crimen. David Koresh afirmó que estaba apuntando a un árbol, no a Roden, y el jurado le creyó, o al menos lo suficiente como para ser absuelto de los cargos. De hecho, el jurado creyó tanto a Koresh que algunos de ellos lo abrazaron al final del juicio. ¡Cuánto carisma! They felt compelled to hug him after the trial was over when the verdict was announced. I've never seen that happen before and I haven't seen it since. Y aunque las autoridades encontraron suficientes armas en el recinto para hacer frente a todo el departamento del sheriff, nadie fue condenado por un delito grave, por lo que Koresh y sus cómplices conservaron sus armas. Entonces, ¿por qué es que el fiscal asistente decidió no enjuiciar a David Koresh por segunda vez? Nunca dijo la razón, pero una vez se quejó de que él era un hombre negro tratando de procesar a 7 hombres blancos en un pueblo del sur llamado Waco. David Koresh era solo uno de los muchos personajes extravagantes que gobernaron a los Davidianos. Primero fue Victor Hatef, que estableció este grupo de Waco en 1935.
Luego estuvo su esposa, Florence, quien predijo que el 22 de abril de 1959 marcaría el amanecer de la nueva era mesiánica. Y cuando ese día del juicio final no ocurrió, el movimiento se dividió en varias facciones, una de las cuales fue liderada por un hombre llamado Ben Roden. Ben fue lo suficientemente inteligente como para decirle a todo el mundo que el regreso de Cristo dependería de que todos ellos fueran moralmente maduros, excusa que usó para quedar absuelto de tener que dar una fecha exacta. Cuando Ben Roden murió, su esposa Lois lo reemplazó. Y cuando Lois murió, su hijo George tomó el cargo. En 1993, Washington Post informó que uno de los factores que llevó al enfrentamiento entre George Roden y David Koresh fue la cuestión de cuál de ellos era capaz de resucitar con éxito un cadáver de 20 años de edad de entre los muertos. Alerta de spoiler, ninguno de ellos pudo hacerlo. Incluso antes de todo esto, George era un ciudadano con varios problemas con la ley. Fue sentenciado a 6 meses de cárcel por pedirle a Dios en una moción legal que diera sida y herpes a los jueces. 2 años luego del tiroteo con David, George asesinó a uno de sus seguidores con un hacha, claramente por ser otro rival que afirmó ser el verdadero Mesías. Los líderes de sectas tienen todo tipo de técnicas cuestionables que usan para controlar a sus miembros y lavarles el cerebro para que hagan locuras. David Koresh también sometió a sus seguidores a ciertas locuras, como sermones de 19 horas de duración. También abusaba verbalmente de sus seguidores y sus sermones eran a veces aterradores. Grace Adams, que se unió a la secta en 1990 luego de viajar desde Nueva Zelanda, le dijo a CBS News que lo vio predicar agarrando un remo de barco y golpeando contra el escenario. Koresh a menudo separaba a los padres de sus hijos, lo cual ya es una tortura. Quería que los niños lo tuvieran como principal figura de autoridad por encima de sus padres, así que sacaba a los niños del cuidado de sus madres si sentía que el vínculo madre-hijo era demasiado fuerte. David Koresh también le dijo a sus seguidores que el mundo fuera del recinto estaba lleno de gente mala. Cuando consideraba que se comportaban mal, el castigo era severo. Grace Adams dice que estuvo encerrada en una habitación de 3 por 2,5 metros durante 4 meses, alimentándose de un tazón en el suelo. Koresh finalmente la liberó, pero solo cuando descubrió que su visa expiró. No quería llamar la atención de los agentes de inmigración. Muchos líderes de sectas piensan que la poligamia está bien, pero solo para ellos, por ser un privilegio del que solo ellos son dignos. Según CBS News, la revelación de David Koresh llegó en 1989 y se llamó La Nueva Luz, lo cual suena encantador y sagrado, pero en realidad era solo un bonito nombre para su autoproclamado derecho a ser el único hombre en el complejo que tenía permitido tener hijos. Además, sus relaciones con sus muchas esposas no eran consensuadas. Pero para Koresh eso estaba bien porque cualquier mujer que se acostara con él tenía asegurada su entrada al cielo, así que todos ganaban. Sí, así es, David Koresh disolvió todos los matrimonios del complejo y reclamó a todas las mujeres como suyas. Y esto no solo incluía a las mujeres adultas. Koresh tuvo varias esposas, adolescentes y algunas incluso más jóvenes. En el 2003, una mujer afirmó que se casó con Koresh cuando tenía solo 10 años, pero claro, dijo que Koresh era totalmente inocente de hacer algo malo. Toda la infancia tiene buenos y malos momentos, pero si eras un niño en el complejo de la rama de los davidianos, eran mayormente malos momentos. Joan Viega tenía solo 6 años cuando escapó. Le dijo a ABC News, ese miedo de que nada de lo que hagas será lo suficientemente bueno, te crían con miedo. En todas partes hay miedo. Los niños estaban bajo la constante amenaza de ser golpeados con una paleta de madera llamada el ayudante. Para prepararse para la batalla del fin del mundo, a menudo se les obligaba a luchar entre ellos. Los chicos se levantaban a las 5:30 am para hacer gimnasia, que en realidad era solo un entrenamiento militar. En los primeros días del asedio, David Koresh permitió que algunos de los niños salieran del complejo, aunque no sus hijos, porque se suponía que eran los hijos e hijas del Mesías. La mayoría de los niños que fueron liberados hablaban de sus padres como si ya estuvieran muertos, y casi parecía que no tenían problema con eso. Le decían a los investigadores cosas como, todos van a morir, volaremos a todo el mundo. A estos niños les lavaron tanto el cerebro que dijeron amar a David Koresh a pesar de las cosas horribles que experimentaron en el complejo. Bruce Perry, un psiquiatra que trabajó con los niños luego de su liberación, lo describió así: era miedo. Aprendieron a sustituir la palabra amor por miedo.
No importa a quién culpes, no importa con qué lado simpatices, no hay duda de que el gobierno cometió grandes errores en el incidente de Waco. Hay muchas razones, pero una de las más importantes es que había dos equipos trabajando para terminar con esta crisis, el FBI y el equipo de rescate de rehenes, y no lograban ponerse de acuerdo en cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Claro, tener desacuerdos sobre protocolos en una reunión sobre un nuevo comercial de televisión no estaría mal, pero cuando hay vidas en juego, ese tipo de desacuerdos pueden tener consecuencias trágicas. Según PBS, el FBI apostó por un enfoque más calmado. Querían ser pacientes y pasar mucho tiempo hablando con la gente del complejo. El equipo de rescate de rehenes no estaba de acuerdo. Bringing these tanks and stuff around here, I tell you what, no one's gonna hurt me or my family. Así que mientras el FBI negociaba cuidadosamente, el equipo de rescate ponía música a todo volumen y aplastaba vehículos de la rama de los davidianos, lo que significaba que las negociaciones se reducían a una batalla de filosofías. Por un lado, oye, si sales, te trataremos bien. Y por el otro, oye, si no sales, te volveremos loco con música a todo volumen y destruiremos todas tus cosas. Con señales tan confusas, no es sorprendente que los davidianos se negaran a negociar con ninguno de los dos equipos. I mean, these HRT guys, what makes grown men act like that? Una de las cosas sobre las que aún hay mucho desacuerdo es quién fue el culpable del incendio que acabó con el enfrentamiento y mató a 75 personas. Según ABC News, los sobrevivientes aún dicen que el FBI fue responsable de los incendios, pero una investigación del Congreso dijo lo contrario. Había micrófonos dentro del complejo que grabaron a los davidianos diciendo cosas como «¿Iniciamos un incendio?» y «David dijo que vertiéramos eso, ¿no?» Eso presuntamente era combustible. Esos audios son evidencias bastante incriminatorias, y las imágenes aéreas muestran 3 incendios que se inician simultáneamente en distintos lugares dentro del complejo. Pero sin importar dónde y quién inició el fuego, los resultados fueron catastróficos. David Koresh envió a los niños con varias mujeres a un búnker situado en el nivel inferior del complejo, donde todos fallecieron. Mientras tanto, las personas en los niveles superiores se enfrentaron al fuego y a los tanques que atravesaban las paredes del complejo. Uno de los 9 sobrevivientes escapó por un hueco en una pared que quedó luego de que uno de los tanques la atravesara, pero era demasiado tarde para las personas que estaban detrás de él. Más tarde dijo, pude oír a algunos de los que estaban más atrás en el edificio detrás mío gritando. Pensé, nadie podrá salir de ahí ahora. De los 33 cuerpos encontrados dentro del búnker, 25 eran niños. Un médico forense le dijo a Frontline en 1995, la mayoría de ellos murió como resultado de la inhalación o asfixia del humo. Un par de ellos murió como resultado de un traumatismo contundente debido al colapso de escombros, pero también hubo al menos 3 niños que fueron asesinados a tiros, y uno fue apuñalado hasta morir. Fuera del búnker, la gente también murió por inhalación de humo, pero unos pocos tuvieron muertes mucho más rápidas, incluyendo al propio David Koresh y su mano derecha, Steve Schneider. Ambos hombres fueron encontrados dentro de la sala de comunicación del complejo. Koresh murió por una herida de bala en la frente y Schneider por una herida de bala en la boca, y nadie está realmente seguro de quién disparó a quién. Se oyeron disparos desde el interior del complejo durante el incendio, y es este el detalle que todavía crea controversia. Los agentes federales afirmaron que los davidianos se estaban matando entre ellos, ya sea para evitar el horror de morir en un incendio o porque David Koresh ordenó la matanza de los que trataban de escapar. Los supervivientes aún niegan totalmente que alguno de esos escenarios sea cierto, lo que básicamente significa que nunca sabremos exactamente lo que pasó. Mucha gente quedó destrozada después de los acontecimientos en Waco. Los niños que escaparon del recinto antes de su trágica conclusión crecieron con las cicatrices de todo lo que experimentaron mientras estaban adentro. Y los que conocían a las víctimas tampoco superaron esta tragedia. Bueno, han visto una parte, todo esto que tiene que ver con falsos profetas, tipo que se dice que es el Mesías, eso lo estamos viendo. Hay algunos que no dicen que son el Mesías, pero asumen la actitud de un Mesías. Hay que consultarlos para todo. Controlan la vida de sus miembros. Y luego hay una cuestión de que terminan mezclando el sexo con esto. Ya ustedes notan, lo mismo pasó con Jim Jones, lo mismo pasa con David Koresh. Y así, cuando usted va viendo todo esto, aún en Puerto Rico,
falsos profetas han terminado en esto mismo. Terminan en negar la divinidad de Cristo, asumen la posición de Cristo, terminan declarando que ellos tienen derecho a tener libertad sexual como les dé la gana, y se enriquecen, llevan a la ruina a las personas, llevan a la ruina a las vidas. Y por eso la importancia de este tema, que tenemos que tener discernimiento, a dónde nos metemos, qué nos metemos, qué libros estudiamos. Si usted no está capacitado, porque hay personas que se dedican a estudiar y están capacitados para estudiar, para entender y combatir todas estas cosas, pero hay gente que se meten a leer literatura que terminan convencidos de estos engaños. Y otros que empiezan a asistir a cultos porque se quedan en la casa. Luego, entre estos cultos falsos, entendemos, están los testigos de Jehová. Y digo, por lo que familiar a mí me pasó. A mi abuela, que era una bautista fundamental, que había estado con discípulos de Cristo, en el avivamiento del 30, con el hermano Herminio Narváez, que había visto la gloria de Dios, un momento de descuido, por eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios o no, y no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. No descuidemos nuestra vida espiritual de oración, de palabra, de congregarnos, de autoexaminarnos. Y eso pasó. Mi abuela empezó a quedarse en la casa, no iba a ninguna iglesia, era maestra, llegaba a hacer sus cosas y abandonó completamente el congregarse. Ahora, no quiere decir que te tienes que congregar 5 o 7 días en semana, pero por lo menos, aunque sea un día o dos, por lo menos un día o dos, pero que te desconectes completamente del cuerpo de Cristo, eso es un peligro. Empieza a alimentarte con enseñanzas de otras personas cuyas mentes a veces están mal y están en errores. Y algunos, mire, yo le puedo recomendar la Biblia de Scofield, es tremenda Biblia. Spurgeon, la Biblia de Jimmy Swaggart, es una tremenda Biblia. Scofield, tremenda Biblia. Hay un montón de Biblias que tienen comentarios sanos, pero con lo que hay que tener mucho cuidado cuando son, entonces la Biblia ha sido, que usan los testigos de Jehová, la han adulterado. O cuando tú entras en el libro de Mormón, que es una violación de la teología bíblica, del mandato de Dios, un ángel que revela un libro, ahí es donde hay que tener cuidado. Y tener cuidado también, hermano, con los libros de los judíos. Los judíos creen en la Kabbalah, que es el misticismo, las cosas místicas del universo y un montón de disparates. Y aunque tú te vas al Torah y tú sabes hebreo y la lees literalmente, pero cuando la mayor parte de estas Torahs que venden vienen juntos con interpretaciones de rabinos, y hay como 50, 80 o 100 rabinos que cada uno interpreta la Torah conforme a como le da la gana, conforme ellos quieren. Entonces, ahí es donde está el peligro. Y si tú no eres una persona capacitada para estudiar bien estos libros, tienes que tener cuidado. El problema de esto es porque vienen conjuntamente. La mayoría de estos libros de la Torah, que es el Antiguo Testamento, que compone el Pentateuco, los profetas menores y mayores, los salmos, etc. Entonces el problema no es el hebreo en sí, es el comentario de los rabinos, que tienen como 50 o más escuelas rabínicas de interpretación bíblica, y ahí viene la confusión. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Es igual que los que se meten a leer el Corán y ahí está la interpretación de una mezcla de falsedad de un pedófilo, que era lo que era Mahoma.
y un individuo enfermo espiritualmente, poseído de un espíritu de error. Hay que tener cuidado. Vuelvo y digo, cuando tú lees en el idioma original la Biblia, ya sea el Torá para los judíos o en hebreo original, ahí no está el peligro. El peligro está en las interpretaciones de los rabinos que le ponen su particular interpretación a eso. Y lo mismo pasa cuando tú tienes que tener cuidado con las Biblias que tienen comentarios. Y yo te he dicho, y te tengo una lista de Biblias que la Scofield, la Matthews, la Biblia de Swagger, se la recomiendo a todo el mundo. Es una obra maravillosa de este hombre. Y por lo que haya pasado en su vida, ya Dios lo perdonó y lo restauró y ha sido un caudal de bendición. Pues ese tipo de Biblia con comentarios sí se los recomiendo. Pero aún Biblias como las que hacen los testigos de Jehová, que eliminan lo que le conviene y dejan lo que le conviene, ¿sabe? Con eso hay que tener cuidado. Y así hay otras interpretaciones más. Interpretaciones ecuménicas, interpretaciones que se confunden con... Bueno, hasta los homosexuales tienen una Biblia. Y si usted lee la Biblia de ellos, ahí ponen a Jesucristo como gay y ponen la relación de David con Jonatán como una relación gay. Entonces hay que tener la interpretación, el comentario. Hay Biblias de comentarios muy sanas, muy buenas. Lo mismo pasa, que hay malas, lo mismo pasa con... Si tú eres un estudiante de hebreo o de griego y tú lees los originales y buscas ayuda porque necesitas ayuda, pero si te vas allí, vas a encontrar, en el caso de la Torá, rabinos que han puesto sus opiniones y muchas veces, claro, son gente que niegan la deidad de Cristo, son gente que no creen que Jesús es el Mesías. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Si yo me expongo a que muchos de ustedes no me quieran, me rechacen, pero la realidad es esa, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Y termino de nuevo con esta escritura. En Gálatas capítulo 5, Pablo da esta exhortación. Y me gustaría si pueden poner las letras ahí para finalizar con esto, pues si lo pueden hacer. Primer capítulo de Gálatas, 6, versos 6 al 8. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el verso 8 dice, mas si aún nosotros, hablando Pablo y los apóstoles, o un ángel, en el caso de Joseph Smith, que vamos a entrar en eso, un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y esto es una cuestión que verdaderamente debe preocuparnos. Así que con esta palabra os dejo. Padre, permite que estas palabras, Señor, hayan llegado a iluminar las personas del peligro que hay afuera, del ataque que hay, y que en los próximos capítulos de este serio, que vamos a terminar ya porque es tanto que no, sino que después abriremos otra serie más, vamos a terminar ya pronto esto, pero que tú ilumines las personas. Vamos a entrar ahora en la continuidad de este tema y cerrarlo por un tiempo en lo que preparamos una serie más profunda sobre todo esto, Señor. Bendice a los enfermos con salud. Dirige el ministerio, el liderato pastoral, ministerial, conciliar. Dirige al pueblo a la verdad, a la escritura. Libra del error a aquellos que están cayendo en diferentes sectas de error, que están cayendo en extremos
radicales de liberalismo, de doctrinas falsas, de sectas que niegan la divinidad de Cristo y que confunden al pueblo. Haz milagros, que se conviertan los no convertidos, que ahora te confiesen, que los que están apartados se reconcilien ahora mismo. Que tú hagas un milagro en todo lugar, en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima ocasión. Recuerde que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Dios le bendiga grandemente.